en una época donde considerarse creyente se ha convertido en una tendencia popular. Considerarse creyente o cristiano en Dios ya es algo popular. De forma general, las personas se identifican a sí mismas como cristianas, creyentes en Dios, con fe en Dios, etc. Uno conversa con alguien e intenta quizás hablarle del Evangelio y lo primero que quizás sale a relucir es que, pero yo creo en Dios, yo soy creyente, ¿bien? Todos somos cristianos o todos somos hijos de Dios, pues todos creemos en Cristo. Frases como estas, que sabemos por la Biblia que son falsas, pero muy populares en nuestros días. Frases, ¿verdad?, que son incluso propagadas por líderes religiosos. Lo importante es tu corazón, que creas en Dios, que eso es lo que Dios está buscando. Frases que por supuesto no tienen fundamento en la Biblia, pero que se propagan con mucha rapidez en nuestra época, engañando a muchos y concluyendo que ser cristiano se resume a una mera identificación con Jesús y nada más. Yo me identifico con Cristo, soy creyente y hasta allí llega todo. Esa es la realidad de nuestros días. Además, observamos iglesias cristianas, entre comillas, por todas partes. Y todo pareciera indicar que el Evangelio de Cristo se está propagando y extendiendo, ya que más y más iglesias identificadas como cristianas se establecen en distintos lugares. ¿No lo ha pensado? Más y más lugares que se identifican como iglesias cristianas se establecen. Y uno podría decir, el Evangelio del Señor se está propagando y se está llevando a cabo esa misión de que se propague la verdad de Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo expresó en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, no todo el que afirma ser cristiano lo es, así como tampoco no toda iglesia que se hace llamar cristiana lo es. No basta con decir yo soy cristiano o llamarse iglesia cristiana. Debe haber muestras claras de aquello que se afirma. Y esto lo digo, hermanos, porque precisamente en el texto que leímos, el apóstol Pablo, junto con Silvano y Timoteo, escriben precisamente a una iglesia. Nótese el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos están escribiendo a una iglesia que se encuentra en Tesalónica. En esta mañana nos detendremos en el versículo 3 para examinar las evidencias de la fe, el amor y la esperanza de estos hermanos. Las evidencias de la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses, que es el título de este sermón, extrayendo aplicaciones importantes para esta iglesia local. Meditaremos de forma general en esas evidencias que nos muestra aquí la Escritura que tenían estos hermanos y que por lo tanto eran iglesia y eran elegidos de Dios, como lo vamos a leer. Contextualizando, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses se había formado hacía muy poco. Durante la visita de Pablo, Silas y Timoteo a esa ciudad, en Tesalónica, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Algunos afirman que eso ocurrió aproximadamente en el 50 después de Cristo. Un autor nos dice, Pablo y sus compañeros probablemente llegaron a Tesalónica a comienzos del verano del año 50 después de Cristo. Establecieron la primera iglesia cristiana en dicha ciudad, pero tuvieron que salir apresuradamente porque sus vidas estaban amenazadas.
Y fue el texto que leímos allí en Hechos capítulo 17, cuando el hermano presidía en esta visita a Tesalónica, pero ellos tuvieron que salir apresuradamente debido a la persecución de los que allí estaban. Aunque Pablo se tuvo que separar a la fuerza de los tesalonicenses, se preocupó profundamente por ellos, y esta carta es una muestra de eso. El apóstol expresó la angustia que sentía. Por ejemplo, leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Su preocupación era tan grande que envió a alguien, a Timoteo, de vuelta a esta ciudad, y Timoteo, por supuesto, le dio un informe muy alentador. Acompáñeme allí a el capítulo 3, versículos 1 y 2, Primera de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que la preocupación de Pablo por esta iglesia era notable, y al ser estorbado por Satanás muchas veces, dice él, y no poder ir allá, envía a un hermano, a un colaborador, a Timoteo. Su reporte lo encontramos precisamente en los versículos 5 al 6. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Así que, hermanos, Pablo envía a Timoteo, y este hermano trae un informe muy alentador de cómo estaba esta iglesia que había sido establecida en Tesalónica. En la primera oportunidad que tuvo, tal vez cuando se detuvo en Corinto, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Timoteo volvió a Pablo con muy buenas noticias. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos, pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarlas durante su breve visita, y mientras tanto habían surgido otras. Por lo tanto, escribió esta carta para responder a sus interrogantes y para alabarlos por su fidelidad en Cristo. Por eso usted va a ver, hermanos, que Pablo en esta carta va a hablar del trabajo que hizo con ellos en Tesalónica, de cómo tuvo que estar ausente porque Satanás los estorbó. Va a hablar incluso de cómo deben ellos vivir su vida cristiana moralmente, en santidad, en pureza. Les va a hablar incluso de aspectos escatológicos, la venida del Señor, y cómo tienen que vivir y trabajar legítimamente mientras el Señor viene. Así como también en la segunda carta él va a tratar asuntos de escatología, de la venida del Señor, y cómo ellos tenían que tratar estos asuntos en su vida cristiana, e incluso corregir, porque algunos estaban quizás malinterpretando alguna verdad de la venida del Señor Jesús, o algunos falsos maestros los querían engañar. Todo eso Pablo lo quiere tratar en esta carta por su profunda preocupación por esta iglesia establecida en Tesalónica. Así, en esta carta, el apóstol Pablo da gracias a Dios por esta iglesia. Mire que en el versículo 2
del capítulo 1 queda muy claro. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Daba gracias a Dios por estos hermanos en Tesalónica y hacía memoria de todos ellos en sus oraciones. Él expresa gratitud a Dios por lo que el Señor está haciendo en la vida de sus lectores. El apóstol alaba a Dios por la evidencia de la salvación que mostraban los tesalonicenses en el presente. Si usted sigue leyendo el versículo 3, Pablo agradece a Dios la fe de ellos que obraba, el trabajo que ellos hacían con amor y la esperanza que persistía. La fe de ellos que obraba, el trabajo que hacían con amor y la esperanza que persistía. A pesar de los problemas, Pablo estaba tan agradecido con Dios por los tesalonicenses porque había un innegable trabajo del Espíritu Santo y un cambio maravilloso en su vida. El versículo 3, hermanos, que estaremos examinando, nótese que aquí se mencionan 3 grandes virtudes cristianas. Eran evidentes estas virtudes en ellos: la fe, el amor y la esperanza. Por primera vez, cronológicamente, en los escritos de Pablo tenemos esta famosa triada de virtudes: fe, amor y esperanza. Pero el énfasis de Pablo no estará en las virtudes como tal, sino más bien en lo que esas virtudes producen en el cristiano. Nótese muy bien: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Su énfasis estará en lo que estas virtudes producen en los creyentes. Su fe producía obras, su amor producía trabajo y su esperanza producía constancia. Por supuesto, se tratan de virtudes que produce el Espíritu de Dios en aquellos donde es obrado el nuevo nacimiento. Por eso Pablo en el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Ustedes son elegidos de Dios y están mostrando estas evidencias. Son evidencias de aquellos elegidos por Dios, de aquellos donde el Espíritu Santo obra este nuevo nacimiento. Estas gracias, hermanos, nunca están inactivas, sino que promueven una actividad en el alma que glorifica a Dios. La fe produce obras, el amor estimula el trabajo y la esperanza nos enseña constancia. La iglesia, los elegidos, mostraban tales evidencias. Y por eso decíamos eso en la introducción. En una época donde todo el mundo se identifica cristiano, tenemos que ir a la Escritura y mirar qué evidencia muestra la Biblia de una iglesia que se mantiene en la voluntad de Dios. Así que de forma muy general, hermanos, meditaremos en estos 3 frutos que Pablo menciona en el versículo 3. Así que miraremos en primer lugar la obra de la fe de estos hermanos, la obra de su fe. Mire que el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo recordaba sin cesar en oración agradecida estas cualidades espirituales fundamentales. Y la primera que menciona es la obra de la fe de los tesalonicenses, la obra de su fe. Esta es la fe verdadera, aquella que se evidencia en obras que glorifican a Dios. Los hermanos de Tesalónica mostraban su fe a través de sus obras, no como medio de salvación, pues ya sabemos por la Escritura que las obras no salvan a nadie. La Biblia es clara en decirnos que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Eso está en Efesios capítulo 2, versos 9 y 10.
Pablo también en Romanos 3 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Así que, hermanos, es claro por la Biblia que las obras no son un medio de salvación, nunca lo han sido ni lo serán, porque la salvación es en Cristo, por la fe en Cristo solamente. Pero entonces, ¿qué papel juegan las obras en la vida del cristiano? Pablo aquí está agradeciendo porque estos hermanos mostraban una fe que obraba. Las obras son el fruto de una fe verdadera. Y eso lo debemos tener muy claro, hermanos, precisamente por el panorama que vivimos en nuestros días. Se dice mucho, se habla mucho de ser creyente, pero la fe debe manifestarse en obras que glorifican a Dios. Nótese muy bien, la iglesia en Tesalónica poseía una fe que obraba, una fe activa. Como señala Pablo en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. O un texto que declara muy bien este aspecto de las obras como fruto de la fe, Santiago capítulo en donde se nos expresa, pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Eso lo encontramos, ¿verdad?, en Santiago capítulo 2. Allí en el versículo 14 dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y en todo este capítulo Santiago va a explicarnos que una fe que no se manifiesta en obras es muerta en sí misma. No es la fe genuina y verdadera. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por medio de mis obras. Así que la fe genuina entonces no es pasiva. La fe genuina no es inactiva. Todo lo contrario, el que tiene fe en Jesucristo evidenciará dicha fe en obras. La obra de la fe tiene que verse reflejada en la vida de aquel que profesa fe en el Señor, una vida práctica de aquello que dice creer. Por definición, la fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios y esta lleva inevitablemente a la obra de la fe. Y eso es lo que Pablo está aquí mencionando en esta carta a los hermanos de Tesalónica. Doy gracias a Dios porque ustedes muestran una fe que obra. La obra de su fe es evidente. Como expresa otro autor, donde quiera que haya una fe verdadera, esta obrará, afectará tanto al corazón como a la vida. Así que Pablo da gracias a Dios por la obra realizada por estos nuevos convertidos al Evangelio. Ahora, por el contexto, hermanos, de esta carta y de este capítulo, parece probable que el apóstol y con los que él estaba pensaban en la obra de la propagación del Evangelio y esta realizada aún en medio de intensa persecución. Leamos por favor allí los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10 en el capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que por estos textos parece probable que la obra que estos hermanos realizaban era propagar el Evangelio, servir en el reino, y lo hacían, hermanos, en un contexto de persecución, porque los detractores los estaban persiguiendo y los estaban intimidando en cuanto a su nueva fe. Así que no hay duda que esto era obra resultante de la fe. Hermanos, esta iglesia poseía una fe que obraba, una fe cuyas obras consistían en la extensión del Evangelio de Cristo en medio de tribulación. Por ejemplo, si nosotros leemos el capítulo 2, versículo 14, se corrobora esta idea. Lea conmigo capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Esta fe obraba en medio de la tribulación. Una fe que imitaba a Cristo y a sus siervos. Una fe que recibía la palabra con gozo. Una fe que era ejemplo y ánimo para otros creyentes. El apóstol da gracias a Dios por esta iglesia. Y en sus oraciones recuerda esa fe que obra y que es de gran provecho para el avance del Evangelio. Aquí, hermanos, entonces debemos preguntarnos, ¿es ese nuestro caso? ¿Están ustedes, hermanos, manifestando la obra de su fe? Puede decirse de ustedes que su fe va más allá de creer y profesar doctrinas que han aprendido y es llevada a cabo en la vida práctica como creyentes y como iglesia. Está, hermanos, la obra de su fe siendo de provecho para el avance del Evangelio. Preguntas muy importantes que debemos hacer. Pasemos así a la segunda evidencia que el apóstol menciona, el trabajo de su amor. Ya él nos habló que los creyentes en Tesalónica evidenciaban su fe a través de la obra, propagando el Evangelio, sirviendo a Cristo, siendo ejemplo para otros creyentes. Ahora va a decirnos que también da gracias por el trabajo de su amor. ¿Por qué estos hermanos trabajaban de esa manera? ¿Qué los motivaba a servir al Señor? El texto dice el trabajo de su amor. El amor los estimulaba a trabajar en y por el reino de Dios. La fe actúa por medio del amor, dice Matthew Henry. Se manifiesta en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Esa palabra que Pablo usa allí como trabajo es la palabra griega kopos y denota la clase de trabajo duro, agotador y arduo, hecho hasta el punto de la extenuación. A diferencia de obra que ya se mencionó, cuyo enfoque está en el acto como tal, aquí trabajo se enfoca en el esfuerzo invertido por lograr una tarea particular. Es un esfuerzo que consume las energías de las personas hasta el máximo nivel. Implica esfuerzo extenuante que produce sudor. Hermanos, así trabajaba esta iglesia en Tesalónica. Tenga en cuenta lo que implicaba este trabajo: esfuerzo, energía, involucramiento.
un trabajo que implicaba esfuerzo en tareas particulares y que incluso podía llegar hasta la extenuación, como dice este autor. Implicaba mucho esfuerzo para ellos, mucha entrega, mucho compromiso. En efecto, era un trabajo o una labor motivada por el amor. Como se mencionó, amor a Dios y amor al prójimo. Los cristianos verdaderos sirven motivados por el amor. Se trataba de un esfuerzo de amor por llevar a cabo la obra de Dios. No los motivaba otra cosa, sino ese amor que es fruto del Espíritu de Dios en ellos. Ese fruto del Espíritu Santo los llevaba a forzarse y trabajar para el Rey. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:22, podemos revisar esa cita y se nos va a decir en varias partes de la Biblia que esa es una característica de los discípulos de Cristo, el amor que los conduce a servir. Primera de Pedro 1:22 dice ahí el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Juan 13:35 también nos expresa la misma idea. Juan 13:35 dice el Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y podemos leer Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También en casa, ¿verdad? Podría usted revisar Mateo 5:44, donde Cristo habla de amar incluso a los enemigos. Así que, hermanos, esto motivaba a los de Tesalónica a trabajar, el amor. El amor a Dios, al prójimo. Nosotros muchas veces decimos amamos a Dios, yo amo a Dios, pero hermanos, ¿cómo se evidencia eso en nuestra vida como iglesia? Aquí en Tesalónica, ese amor fruto del Espíritu los impulsaba a trabajar por el reino, a trabajar por el reino, a avanzar en el reino. Hoy muchos trabajan por ganancias deshonestas, ganar popularidad o pretender obtener favores divinos. En este panorama de este falso evangelio, muchos sirven a Dios para obtener algo a cambio o creyendo que eso es así. La popularidad, la fama, ganancias deshonestas, amor al dinero, motivaciones erradas, pero están muy lejos de la descripción que hace Pablo de estos creyentes. Ellos trabajaban esforzadamente, no pierda eso de vista, de forma enérgica, que implicaba mucho sacrificio, pero lo hacían en pro del reino y para la gloria de Dios, motivados por el amor, incluso si ese trabajo implicaba padecer por Cristo, porque ellos eran perseguidos, pero el amor los motivaba, los impulsaba a trabajar para el Señor. Esa era la evidencia de su amor, su trabajo en el Señor. Y qué confrontante es esto para nosotros, hermanos. Observe a la iglesia de Tesalónica. Su fe obraba, su amor les estimulaba a trabajar. ¿Cuántas veces nosotros decimos que amamos a Dios?
pero nuestra disposición para las cosas de su reino es muy poca y debemos admitirlo. A veces nuestra disposición, o muchas veces nuestra entrega por el Señor es muy mínima, aunque decimos que lo amamos. Así que también debemos preguntarnos, ¿estamos trabajando como la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué sirves a Cristo, hermano, hermana? ¿Cuáles son tus motivaciones? Este texto nos debe llevar a examinar eso. ¿Qué me motiva a servir al Señor? ¿Habrá motivaciones incorrectas? Si nos motivara a Cristo, ¿cuánta entrega tendríamos a Dios y a su causa? Si su amor, hermano, nos impulsara, las excusas en nuestra vida no tendrían lugar. Quitaríamos la mirada de nosotros mismos y nos diéramos por completo al Señor. El trabajo de su amor. Pablo daba gracias porque estos hermanos lo evidenciaban. Y es algo que nosotros debemos examinar profundamente. Dice Pablo en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El amor de Cristo nos constriñe. Esa era la experiencia de Pablo y debe ser nuestra experiencia. Decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos manifiestan que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Procuramos generalmente nuestro bienestar y después, cuando ya todo en nosotros está resuelto, es que vamos a procurar el bienestar de los demás. Pero ese no es el ejemplo de Cristo para nosotros. Estos hermanos imitaban al Señor y su amor los llevaba a trabajar esforzadamente, siendo ejemplo a muchos otros creyentes. En tercer lugar, hermanos, veamos ahora la constancia en la esperanza. Su constancia en la esperanza. Además de una fe que obraba y de un trabajo impulsado por el amor, el apóstol da gracias a Dios porque los tesalonicenses son una iglesia con constancia en la esperanza en Cristo. La esperanza en Jesucristo les enseñó a tener constancia. Constancia se traduce de una palabra griega que conlleva la idea de resistencia y perseverancia, también paciencia. Así que tengas en mente, la iglesia en Tesalónica tenía una fe que obraba, tenían un amor que los impulsaba a trabajar y su esperanza en Cristo los llevaba a tener constancia, paciencia, resistencia, perseverancia. Literalmente denota la condición de permanecer bajo presión, pero ellos se mantenían perseverantes, constantes, pacientes, resistentes, avanzando en el camino. He aquí una gran evidencia de ser creyente. La Biblia la muestra con gran claridad, la perseverancia. El que es de Cristo persevera. El que es de Cristo avanza en el camino. Puede que caiga algunas veces, pero el que es de Cristo siempre va a perseverar. La perseverancia en el camino, aún con tribulaciones, persecuciones, oposiciones, siempre será una marca de aquel que es de Cristo. Perseverantes en el Señor. Donde quiera que haya una esperanza bien fundada de la vida eterna, esto aparecerá por el ejercicio de la perseverancia o la paciencia. Hermanos, ¿por qué
podían tener perseverancia los hermanos de Tesalónica? Bueno, volvemos al punto. El apóstol está haciendo énfasis en eso que está obrando en ellos internamente, el Espíritu de Dios. Recuerde que ellos sufrían persecución, sin embargo, ellos podían perseverar porque tenían su esperanza anclada en Jesucristo. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice allí el autor de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para sostenernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué estos hermanos perseveraban? ¿Será porque eran mucho mejor que los otros o porque en sus fuerzas tenían estrategias para resistir? No, es que ellos tenían un ancla segura y firme. Ellos esperaban en Jesucristo. Si notan por qué estos hermanos se mostraban constantes, perseverantes, resistentes, esperaban en el bendito y soberano Señor Jesucristo. La esperanza de los tesalonicenses estaba firme porque estaba anclada en el inmutable Señor Jesucristo. Su mirada estaba puesta en el Señor y Salvador, en aquel que ha de venir. Y es muy apropiado que Pablo hable aquí de la esperanza, porque en esta carta y en el segundo de Tesalonicenses se va a hablar de la venida del Señor. Así que él da gracias a Dios porque esta esperanza les enseñaba a ser constantes a ellos y perseverantes. Podían sufrir, podían padecer, podían tener persecuciones, pero ellos esperaban en Jesús, en Jesucristo, el Salvador, el Señor. Y esa esperanza los impulsaba a ser constantes en Él. Entonces es claro, hermanos, que cuando andamos inconstantes en este camino es porque nuestros ojos han apartado la mirada de Cristo. Meditaba profundamente en esta verdad. Cuando andamos inconstantes, cuando parece que vamos a desmayar, que no queremos seguir, seguramente nuestros ojos no están puestos en esa esperanza. Quizás en otras cosas, en la tribulación, en la ansiedad, en nuestras tentaciones, el pecado, pero si nuestros ojos miran a Cristo y se anclan en esa esperanza, hemos de perseverar. Lo hemos de hacer porque esa esperanza es firme y segura. Esa debe ser, hermanos, nuestra esperanza, Cristo, y eso nos debe impulsar a perseverar, a avanzar, a esperar en Él, porque esa esperanza es verdadera. Todos los cristianos tienen la esperanza en el Señor Jesucristo, la expectativa perseverante de recibir su herencia eterna y de ver la gloria futura de Cristo. Los redimidos buscan la aparición futura y gloriosa del Señor Jesucristo. Pablo declaró que la salvación instruye a los creyentes en esa esperanza. Lea conmigo Tito 2, 11 al 13. Y miren lo que nos enseña aquí la Escritura de cómo debemos vivir a la luz de esa esperanza. Tito capítulo 2, versículos 2 y 13, versículo 11 al 13 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso hacían los hermanos de Tesalónica. Eran perseverantes, constantes, pacientes, porque ellos tenían su esperanza puesta en Cristo, su gran Dios y Salvador. Hermanos, preguntamos nuevamente, ¿es este tu caso? ¿Estás mostrando constancia, paciencia, perseverancia en este camino? ¿Estás esperando en Cristo y perseverando en Él? ¿A quién estás mirando mientras luchas cada día, hermano? Si esperas en Cristo y si tu única esperanza es Cristo, entonces has de avanzar y has de proseguir, porque no hay fundamento más seguro que ese. Pero si miras a ti mismo o a cualquier otra cosa, seguramente tu caminar se verá muy estorbado. Si tu esperanza es Jesucristo, entonces avanza. Si tu esperanza es Jesucristo, entonces sé constante, persevera, porque la esperanza que tienes es firme y segura. Pablo está dando gracias, hermano, por una iglesia que muestra una fe que obra, por una iglesia que trabaja motivada por el amor y por una iglesia que muestra constancia, perseverancia en esa esperanza que tiene todo cristiano, la esperanza en Jesucristo. ¿Es este tu caso, hermano y hermana? Permítame terminar con dos aplicaciones muy generales. Para la iglesia es necesario que nos examinemos como iglesia y meditemos si tales características son una realidad en sus vidas, en nuestras vidas. ¿Está la iglesia bautista reformada, baluarte de la verdad, realmente evidenciando la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo? Tomen, hermanos, esas evidencias por las cuales Pablo da gracias y examínenlas y medítenlas como creyentes y como iglesia, con todo lo que eso implica. Y por supuesto, oren como iglesia al Señor para que sean obradas y perfeccionadas por el Espíritu en sus vidas, porque es el Espíritu quien las obra. Entonces tomen estas verdades y medítenlas profundamente en su corazón y oren al Señor para que sean obradas y perfeccionadas con todo lo que eso implica en sus vidas, como creyentes y como iglesia local. Y para los que no se han entregado a Cristo, quizás diga a esa persona o digas que tienes fe en Dios o te consideras creyente, pero hoy hemos visto 3 evidencias de aquellos que hacen parte de la iglesia de Dios. Si no las tienes, tu condición es de perdición. Y si no te has arrepentido de tus pecados y mirado a Cristo por la fe, entonces no puedes manifestar obras que agraden a Dios. Toda obra aparte de la fe en Cristo, por el contrario de salvar a alguien, lo va a condenar. Porque esas obras sin la fe en Cristo, Dios las considera que son una inmundicia, son trapos sucios que pretenden salvarse. Pero sin Cristo esas obras no pueden hacer nada, no pueden honrar a Dios. Necesitas a Cristo para hacer obras que honren a Dios, unas obras que tengan fe en Cristo. Además, sin la fe en Cristo no puedes trabajar por amor a su reino. Sin la fe en Cristo solamente vas a trabajar por tus intereses, por tus aspiraciones, por todo lo terrenal. Necesitas a Cristo para trabajar
por amor a Él. Y sin Cristo no tienes esperanza. Estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y cuando Cristo regrese, entonces te juzgará por tus pecados. Por eso necesitas a Cristo, la esperanza de gloria. Necesitas a Cristo. Y hoy es el día para arrepentirte, venir a Él y ser salvo de esa ira bella. Oremos.